¿Hay alienígenas en la Tierra? ¿Pisó realmente el hombre la Luna? ¿Hay armas de alta tecnología operando ilegalmente sin nuestro conocimiento? Hay pruebas de que la NASA retocó las fotografías. Las conspiraciones siempre han formado parte de nuestra historia y nuestra tradición. Desde planes nacidos de la paranoia hasta casos documentados que parecen demasiado aterradores para ser ciertos. Fue todo un montaje, un auténtico y absoluto montaje. Desde estelas químicas hasta Jesús o Kennedy, haremos una cuenta atrás de las conspiraciones y planes secretos más notorios de todos los tiempos en Teorías de la Conspiración. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. 20 de julio de 1969. Neil Armstrong y Buzz Aldrin logran la mayor hazaña de la historia de la humanidad. ¿O no? En el puesto número 10 de nuestra lista, el bulo del alunizaje. 1974, 2 años después del alunizaje del Apolo 17. Se presenta un pequeño libro de publicación independiente titulado Nunca fuimos a la Luna, la estafa de $30.000 millones. Es la primera vez que se cuestiona públicamente la historia oficial de la NASA. Existe la teoría de que Stanley Kubrick escenificó el alunizaje en un estudio. Según el libro, los astronautas son meros actores endecorados que llevan a cabo una farsa muy elaborada sobre una supuesta victoria estadounidense en la carrera espacial. Estábamos tan comprometidos con la carrera espacial que cualquier victoria levantaría la moral. Sus pruebas para argumentar que nunca hubo alunizaje: inconsistencias en las fotografías de la misión. No se levantó polvo suficiente durante el alunizaje. Grabaciones desaparecidas o incompletas de las transmisiones de radio. Si yo hubiera trabajado en la NASA, habría dicho, mirad todas las pruebas. Si no creéis eso, no podréis creer que el sol saldrá mañana. A pesar de años y años de pacientes explicaciones de expertos e ingenieros, entre el 10 y el 25% de la población sigue sin creer que los alunizajes fueron reales. Una traición impensable, una torpe y apresurada tapadera, una serie de documentos que revelan la vergonzosa verdad. Conspiración número 9. El proyecto MK Ultra. El programa MK Ultra fue el primer proyecto de la CIA sobre el control mental. El proyecto MK Ultra lo inició en 1953 el director de la CIA, Allen Dulles. Supuestamente el programa incluye el uso de grandes dosis de drogas alucinógenas, terapia de electrochoque y otros métodos para lavar el cerebro. Fue terrible. Administraron LSD y otras potentes drogas a gente inocente, incluida parte del personal del proyecto, sin que supieran que las estaban tomando. La información se obtuvo a cambio de un elevado coste humano. Los sujetos de tales experimentos son civiles y militares. Muchos ni siquiera son conscientes de su participación. Una víctima es la esposa de un miembro del Parlamento canadiense. En la década de 1970 se filtra la noticia del programa secreto de la CIA. La CIA intentó ocultarlo. Destruyeron casi todos los documentos. Unas 20.000 páginas sobrevivieron debido a que fueron etiquetadas erróneamente como información financiera en los archivos. Se publicaron en la década de los 70 durante una sesión del Congreso y por fin la información del MK Ultra salió a la luz. El sórdido capítulo de la historia estadounidense se cierra en 1977, pero el daño está hecho. No solo a la reputación de la CIA, sino a los miles de víctimas del proyecto MK Ultra. Durante mucho tiempo considerado un producto de la imaginación de fanáticos, esta base aérea secreta resulta ser muy real. Por eso ocupa el puesto número 8 de nuestra lista. Es el Área 51.
El Área 51 son unas instalaciones militares secretas a 150 kilómetros al noreste de Las Vegas. Se reconoce oficialmente su existencia en un documento de 1995, reconocimiento que solo sirve para alentar a los defensores de las teorías de la conspiración. Aparte de decir que prueban tecnología secreta en las instalaciones, no han explicado qué hacen allí exactamente. Desde viajes en el tiempo hasta teletransportación, las supuestas actividades del Área 51 están limitadas únicamente por la imaginación. Desde que comenzaron a surgir los rumores del Área 51, ha aparecido mucha gente que ha trabajado allí, hablando de las operaciones que llevan a cabo en su interior, incluido el estudio de tecnología alienígena. No hemos hecho más que empezar. A continuación, dos conspiraciones que podrían destruir el mundo y otra que podría acabar gobernándolo. Seguimos con la lista de las 10 mayores conspiraciones de todos los tiempos. La siguiente, una instalación gubernamental que, según algunos, podría destruir el mundo. Su nombre completo es Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, pero la conspiración que ocupa el 7º puesto es más conocida como HAARP. Las instalaciones de HAARP abarcan más de 14 hectáreas y cuenta con más de 160 antenas conectadas entre sí. También tienen un transmisor de 3,6 millones de vatios que lanza a la ionosfera ondas ELF, o de frecuencia extremadamente baja. Según el gobierno, HAARP no es más que un centro de investigación que estudia la ionosfera y sus efectos en las transmisiones de radio. Pero según una patente que muchos creen vinculada al proyecto, esa no es toda la verdad. La patente abarca todo tipo de aplicaciones militares. Se puede emplear como sistema de alerta temprana y dice textualmente que envía una cantidad de potencia sin precedentes a la ionosfera terrestre. Estamos hablando de un arma. Es muy interesante que en el documento de la patente se ponga negro sobre blanco su uso como posible modificador climático. Desde controlar el clima hasta las mentes humanas, HAARP ha sido acusado de afectar al medio ambiente de forma maliciosa y perjudicial. Manipulando el tiempo, se puede conseguir que salga el sol en un día nublado, hacer llover en un día soleado e incluso crear un tornado de la nada si uno quiere. Lo pone en la patente. Puede abrir agujeros en la atmósfera de forma que destruiría al enemigo con una letal radiación solar. Los freiríamos literalmente. Existen calentadores de la ionosfera similares en Rusia, Noruega y Puerto Rico. Y muchos expertos temen lo peor en cuanto a su potencial de destrucción. Podría llegar el día que alteremos demasiado el clima y eso afecte al equilibrio natural de la Tierra. Si llega a suceder, no podríamos controlarlo. Y quizás un día tengamos que hacer frente a la ira de nuestro planeta. En lo que respecta a conspiraciones secretas del gobierno que afectan a nuestra atmósfera, ninguna es más temida que la que ocupa el 6º puesto de nuestra lista: las estelas químicas. Las estelas son cada vez más comunes en el cielo de Estados Unidos y a muchos científicos les aterroriza su potencial para dañar. Se cree que las estelas químicas son en realidad sprays químicos de alguna clase que los militares están liberando en la atmósfera. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Qué son? Tampoco lo sabemos. El gobierno sostiene que lo único que liberan en la atmósfera son óxidos. Óxidos metálicos con propósitos científicos que no están causando ningún daño. Tenemos dos argumentos diferentes. Uno es el del gobierno, que dice no estar haciendo nada malo y solo tiene fines científicos. Y otro, el de los expertos que creen que en realidad el gobierno está probando un arma. Desde acelerar el calentamiento global hasta aprobar experimentos para una guerra biológica, quienes creen en las teorías de la conspiración están en desacuerdo con la verdadera historia. En 2001, 4 agencias gubernamentales publican un informe conjunto negando la existencia de las estelas químicas, lo que sirve para alimentar la creencia de que no es más que una tapadera.
De hecho, promulgaron una ley para que el ejército pudiera esparcir estas esporas supuestamente inocuas en la atmósfera para hacer pruebas. Está documentado, se puede demostrar. El senador Denis Kucinich presentó en 2001 una ley que, entre otras cosas, prohibía el uso de las estelas químicas. Pero la referencia a las estelas fue eliminada y la ley nunca llegó a ser sometida a votación. Si no es una conspiración, no sé qué otra cosa lo es. Desde el principio de la historia, el pueblo ha cuestionado los motivos de los poderosos, lo que nos lleva a la conspiración número 5, el nuevo orden mundial. We have before us the opportunity to forge a new world order. Las sociedades secretas formadas por los más ricos y poderosos del planeta siempre han sido acusadas de tener planes ocultos para controlar el mundo. Una de las mencionadas con más frecuencia son los masones. Cuando se puso la primera piedra del edificio del Capitolio, George Washington acudió a la ceremonia vestido con el típico atuendo masónico. Así que esa influencia estaba muy arraigada. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde llega? Los símbolos de esta sociedad secreta aparecen en el dinero y en los monumentos. Desde la piedra angular de la Estatua de la Libertad hasta el ojo que todo lo ve en el billete de dólar. Estas referencias simbólicas se pueden encontrar en toda nuestra cultura. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por el nuevo orden mundial? Porque controlan el flujo del dinero, controlan al ejército, controlan la producción de alimentos, controlan el clima del planeta. El problema del nuevo orden mundial es quién lo ha votado, quién es responsable de él y cómo se ha creado. Estas sociedades secretas pueden tener diferentes rituales y saludos secretos, pero según muchos todas tienen el mismo objetivo: un nuevo orden mundial. A continuación, una conspiración con más de 2000 años de antigüedad y la sorprendente prueba que impactó al mundo. Septiembre de 2012. Un trozo de pergamino del tamaño de una tarjeta de visita reaviva una polémica de miles de años. La conspiración número 4. ¿Estuvo casado Jesús? El documento copto del siglo IV que hallaron parece bastante legítimo. Durante 2 milenios, algunos han debatido la naturaleza de la relación entre Jesucristo y María Magdalena. La pregunta es, ¿tenía Jesús esposa e hijos o no? No lo sabemos todo sobre él. Puede que sí. Si Jesús tuvo esposa e hijos, su descendencia podría existir aún hoy. Y ese pensamiento hace que los cristianos se sientan muy incómodos. Los sacerdotes hacen el voto de celibato en honor a Cristo, pero si es cierto que tenía esposa, uno de los pilares básicos del sacerdocio queda invalidado. El papiro descubierto recientemente ha sido tachado de falso por el Vaticano. Pero eso es lo que sus detractores esperaban que dijeran. ...1947... una tranquila ciudad del sudoeste de Estados Unidos. Hasta que una noche, su nombre pasa a ser sinónimo de conspiración y tapadera. En el cuarto puesto, Roswell, Nuevo México. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Todo el mundo sabe lo de Roswell. El 7 de julio, los residentes de la zona se sobresaltan por un misterioso accidente en el desierto. Según los informes, soldados, bomberos y vecinos ven una nave alienígena estrellada y a sus ocupantes muertos. La radio y la televisión de la época confirman el increíble suceso. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. En los días siguientes, los militares cambian su versión de los hechos. La primera historia era que la Fuerza Aérea había capturado un platillo volante. Un día y medio después la cambiaron, diciendo que en realidad se trataba de un globo meteorológico. Los expertos siguen en desacuerdo respecto a lo sucedido esa noche.
En nuestra investigación contamos con más de 600 testigos presenciales que afirman que no se trataba de un globo meteorológico y que lo que vieron eran alienígenas. Más de 60 años después, parece que la tapadera sigue intacta y la polémica va en aumento. 30 de abril de 1945. Mientras Berlín es reducido a escombros por los bombardeos, el dictador más terrible de la historia se quita la vida. Al menos, eso es lo que quieren que pensemos. En el segundo puesto, la muerte de Adolf Hitler. El informe oficial dice que Hitler da a su esposa Eva una píldora de cianuro y luego se pega un tiro en la cabeza. Cuando Hitler cayó, los soviéticos llegaron al búnker en el que él y su esposa se habían refugiado y encontraron un cuerpo calcinado. Lo habían quemado con gasolina. Sabemos que los soviéticos dijeron que el dentista de Hitler confirmó que era su cuerpo mediante los archivos dentales, pero no podemos saber si en realidad murió en aquel búnker. ¿Pudo Hitler sobrevivir a la guerra? Los expertos no solo lo creen posible, sino probable. Es una historia interesante. El U-530 era un submarino alemán nazi que apareció en Argentina 2 meses después del final de la guerra sin distintivos. El U-530 logró escapar de la Alemania nazi y sobrevivieron en el mar durante 2 meses. ¿Dónde fueron? ¿A quién llevaban a bordo? ¿Consiguió Hitler huir y llegar a Buenos Aires tras la guerra? Un documento recientemente desclasificado y dirigido al director del FBI, Edgar Hoover, ha suscitado más especulaciones. Tras la desaparición de Hitler, mucha gente afirmaba haberlo visto. Y el FBI creó un enorme archivo con toda esa información. El tamaño de ese archivo sugiere que el FBI pensaba que Hitler podría seguir con vida. Las fotografías del FBI de los años 50 muestran a un Hitler envejecido y con diferente vello facial, lo que lleva a muchos a pensar que Estados Unidos sabía que el Führer no murió en el búnker. Las pruebas están ahí, y procedían de todos los rincones del planeta. Hitler era visto en muchos sitios, y seguramente vivió años o décadas después de la caída del Tercer Reich. A continuación, tapaderas del gobierno y naves espaciales alienígenas. ¿Crees saber cuál es la mayor conspiración de todos los tiempos? Piénselo otra vez. Desde el control del clima hasta el control mental y la dominación mundial, ninguna conspiración está más arraigada en la mente estadounidense que la número 1 de nuestra lista: el asesinato de JFK. Esa conspiración nunca desaparecerá hasta que averigüemos la verdad. Un exmarine, una carabina, 2 tiros casi imposibles. La postura oficial del gobierno es que Oswald actuó solo. Lee Harvey Oswald no tenía habilidad suficiente para disparar esa carabina. El mecanismo de esa arma no permitía 2 tiros en tan rápida sucesión. ¿Solo había un tirador? Hay tantas teorías como sospechosos. La comunidad cubana, el ejército, la industria petrolera, la lista es interminable. Puede que nunca sepamos toda la verdad sobre estas historias. Pero, por otra parte, ya podríamos saberlo todo. Y eso es lo que las convierte en las 10 mayores conspiraciones de todos los tiempos. Teorías de la conspiración.